Mis amados, bendiciones, buenos días. Les saluda el pastor Carlos Jiménez de la Iglesia Cristiana Filadelfia en la ciudad de Ibagué. Desde este lugar hermoso les enviamos bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Y este es el tiempo especial que el Señor ha escogido, que nuestro Padre Celestial ha escogido para todos nosotros en la mañana de hoy, para compartir nuestro devocional tiempo con Dios, el pan de vida, la provisión del cielo para cada uno de los que nos están escuchando. Dios les guarde y les sustente y quiero invitarle que esté atento a recibir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que disponga su corazón, a que prepare este tiempo, a que tenga un espíritu enseñable, a que se deje guiar por la voz del Espíritu Santo. Hoy tengo la certeza, nuestro Dios ha preparado en esta palabra una porción para usted. Hoy nuestro Dios, nuestro amado Padre, ha preparado un tiempo para su vida y ha tratado en su corazón la parte que usted necesita sea transformada y será a través de la palabra. Así que en el nombre de Cristo Jesús, prepárese y dispóngase. Saludamos a las personas que nos escuchan a través del dial 88.8 de nuestra emisora y a todas las personas que a través de las redes sociales y la internet nos están escuchando. Dios les bendiga, bienvenidos entonces a este tiempo devocional Pan de Vida. Vamos a la palabra. Estamos leyendo el libro de Lucas capítulo 3, versículo 21 al 38. Lea conmigo versículo 21 en adelante. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Versículo 24 en adelante. Hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá. Leamos el 27, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Asfasac, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y termina diciendo, hijo de Dios. Amén. Vamos a orar y pidamos al Espíritu Santo en esta mañana que su palabra nos hable. Padre amado, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por tu palabra, que es preciosa. Hoy nuestro corazón, nuestra vida, lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, estamos delante de tu presencia y queremos adorarte y queremos exaltarte. Queremos darte la gloria y la honra solo a ti, Jesús, que eres bueno. Padre, gracias por el tiempo que hoy desde el cielo envías para nosotros y como tu palabra enseña, que seas tú desde tu trono enviando de tu voluntad a través de tu palabra para que se haga sobre nosotros aquí en la tierra. Oramos en esta mañana
porque sabemos, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu preciosa voluntad se hará en nosotros. Creemos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te manifestarás en nosotros. Tú te glorificarás en nuestras vidas. Tú te exaltarás en cada corazón. Hoy disponemos nuestros corazones, mi Dios, y agradecemos que tú hables según la necesidad de cada uno de los oyentes. Que tú te manifiestes con tu presencia y que tú respondas según la necesidad de cada uno de los oyentes. Sé, mi Dios, que tu palabra es poderosa y por el poder de tu palabra creo que tú harás en esta mañana, a través de este tiempo, cosas gloriosas, cosas que aún ni se han visto ni se han oído, ni han llegado al corazón de los hombres, a través de tu palabra predicada. Hoy con mayor fuerza que en otro momento, hoy predicamos tu palabra y oramos en el nombre de Jesús, para que a través de este devocional tú manifiestes tu presencia, mi Dios. Abre los cielos, Padre amado, en el nombre de Jesús, sobre nosotros. Descienda tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y se escuche tu voz a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, gracias, Rey. Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Hoy nos corresponde entonces Lucas capítulo 3, versículo 21 al 38. Es un tiempo especial y hermoso en donde su palabra sé que nos va a hablar. Y tengo que comenzar este devocional en este día, en esta mañana, hablando un poco lo que la palabra dice en el versículo 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y mientras oraba, el cielo se abrió. La palabra dice que Jesús fue a bautizarse, donde estaba Juan, haciendo su labor ministerial del bautizo. La palabra dice que mientras Juan bautizaba, entonces Jesús fue y se presentó donde él. Yo creo que Jesús no necesitaba bautizarse. Jesús no necesitaba el bautismo de Juan. Pero siendo el Salvador, él inició en su ministerio algo que muy pocas veces nosotros hacemos. Y lo que Jesús hizo fue empezar por mezclarse, por acercarse más bien a los hombres, vincularse a los hombres, a aquellos hombres que en ese momento ahí en el Jordán con Juan buscaban el camino del perdón, buscaban el arrepentimiento. En ese momento Jesús fue a bautizarse donde estaba Juan y la palabra dice que también fue bautizado. Ahora, el lugar donde Jesús debería ir tuvo que haber sido Jerusalén. Jesús debió haber ido a Jerusalén a identificarse con los líderes religiosos que estaban establecidos. Recuerden, Israel estaba esperando al Mesías. Había una palabra profética dada por Isaías, el profeta, valga la redundancia, en donde él le dijo al pueblo de Israel que vendría un Salvador. Todos estaban esperando al Salvador. Aún siguen esperando, una parte de Israel sigue esperando al Salvador. Jesús debió haberse presentado donde los líderes religiosos en Jerusalén, establecidos por Israel, pero en lugar de ir a Jerusalén, va al río y se identifica con los arrepentidos de corazón. Importante entender, Jesús va, Jesús llega, Jesús está en donde hay un corazón arrepentido, contrito y humillado. A Jesús no le interesa una vida religiosa. A Jesús le interesa de nosotros un corazón arrepentido. Y aunque hubo muchos hombres en ese río frente al bautismo de Juan, que lo hacían más que por arrepentimiento, sin convicción, también habían personas que se acercaron arrepentidos, pidiendo a Dios perdón por sus pecados. Entonces Jesús se presenta ante ellos, identificándose con los que se arrepentían de sus pecados y recibiendo el bautismo de Juan, afirmando que ese camino, el camino de la justicia y de corregir su vida, era el correcto. Entendamos una cosa importante, hace muchos siglos ya antes, no se veían profetas. Si leemos el versículo 21 una vez más, dice la palabra que Jesús fue bautizado
Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Hace mucho tiempo no habían profetas y parecía que como que Dios se hubiera quedado callado. Los judíos tenían la percepción de que los cielos estaban cerrados, pero de pronto la palabra dice en el versículo 21 al final, el cielo se abrió. El cielo se abrió. Jesús, enviado por el Padre, hace que los cielos se abran. ¿Saben algo? Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones, no somos conscientes de ese momento especial que sucede en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando buscamos a Cristo Jesús, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando pasamos a las aguas del arrepentimiento, bien sea por un bautismo en agua o por una llenura del Espíritu Santo, cuando nuestro corazón se llena de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo Jesús, en ese momento para todos los que toman a Jesús en su corazón, con un corazón contrito y humillado, y lo digo con puntualidad, en ese momento los cielos se abren. Jesús es enviado de parte de Dios para tomar el relevo de los profetas, para tomar la dirección del reino de los cielos aquí en la tierra y para hablar de parte de Dios. Solamente usted imagínese al Salvador del mundo, que un día está en su taller de carpintería, trabajando hasta sus 30 años, y de pronto es enviado a cumplir su ministerio. De pronto es enviado a hablar lo que Dios, a hacer lo que Dios el Padre le ordena. Quiero que entienda un poco este momento porque es especial. Quiero que entienda un poco lo que significa esto porque es fundamental. Jesús permaneció hasta sus 30 años en la casa de su mamá, en la casa de su padre. Permaneció en Nazaret todo este tiempo, dependiendo de sus padres, por así decirlo. Pero de pronto Dios le habla. Y quiero resaltar una vez más el versículo 21. Dice la palabra, fue, se bautizó, también Jesús fue y se bautizó. Mientras oraba, dice la palabra, el cielo se abrió. Jesús resalta la importancia de orar. Bueno, realmente Lucas hace mención de este momento porque Jesús resalta lo fundamental de la oración en nosotros. Entendamos un poco lo que significa esto de los 30 años, de la edad en la que Jesús inicia su ministerio. Para entender un poco Israel tenemos que comprender que a los 30 años los sacerdotes iniciaban su ministerio. A los 30 años José comenzó a servir al rey de Egipto. A los 30 años, a esa edad, empezó a reinar David sobre Judá. Entonces los 30 años era una buena edad para empezar una importante misión en Israel, conforme a la cultura judía. Fundamental entender que para todo hay un tiempo. Así como Jesús, que estuvo un tiempo esperando, y no resistió, sino que esperó. Tuvo que esperar un tiempo para comprender el momento de Dios para su vida. Así nosotros también tenemos que comprender el momento de Dios para nosotros. Quiero que reciba esto en esta mañana. No se salte los tiempos del Señor. Confíe en los tiempos de Dios. Jesús tuvo que esperar 30 años para iniciar su proceso, su labor de ministerial. Así también nosotros tenemos que saber los tiempos de Dios. Y lo digo por una razón sencilla, porque hasta cuando nosotros entramos en comunión, por eso dice el versículo 21, mientras oraba y fue enviado. Cuando entendemos los tiempos de Dios en oración, en comunión, entonces los cielos se abren. La única forma para que nosotros podamos entender cuándo es el tiempo de Dios para nuestras vidas, para nuestro llamado, para nuestro proceso en Dios, para lo que hemos sido equipados con el propósito para ser enviados, es estar en comunión con Dios y entonces los cielos se van a abrir. Nunca podremos ser enviados con los cielos cerrados. Podríamos ir a hacer cosas, pero los cielos, si no está bajo la voluntad del Señor, si los cielos no están abiertos, no habrá una respuesta conforme a lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. La Biblia dice que se abrieron los cielos.
lo diría de esta manera. Entonces Jesús recibe una respuesta divina, una respuesta inmediata, en donde la palabra dice, tal cual, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo, dice la palabra. Lucas menciona el bautismo de Jesús por encima, y lo digo porque solamente usa parte del versículo 21 para hablar sobre Jesús y su bautizo. Pero note usted que algo en lo que Lucas hace énfasis de Jesús es que mientras él estaba orando, lo dije hace un momento, mientras él estaba orando, los cielos se abren y entonces recibe una revelación divina. Vuelvo a insistir, y es algo que todos tenemos que esforzarnos en trabajar por revelación en nuestras vidas, que es la comunión con Dios. Orar al Padre, comunicarnos con el Padre. Quiero que entienda que cuando los cielos se abrieron, Jesús recibió esa revelación con estos elementos fundamentales con los cuales había sido equipado, el propósito que él tenía con el cual había sido equipado para cumplir su voluntad, la voluntad del Padre. Primero que todo, el Espíritu Santo vino sobre Jesús para equiparlo con esa función profética que él tenía. Vea, Isaías capítulo 61 enseña en el versículo 1, dice así, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros, apertura de cárcel. Cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, parte del equipamiento que vino sobre él fue para cumplir su función profética. Y yo creo en el nombre de Jesús que en esta mañana el Espíritu Santo está sobre nosotros para equiparnos con esa función profética. Así como dice la palabra en Lucas 4:18, el Señor está también sobre nosotros. Y como está en Isaías 61, porque nos ha ungido al Señor, amén, yo lo creo, para predicar las noticias, las buenas noticias a los pobres, para vendar los corazones quebrantados, para libertar a los cautivos y a los prisioneros darle apertura de cárcel. También cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, vino para equiparlo con su función como Mesías Salvador. Dice Isaías 11:1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová. Dice la palabra, y lo hará diligente en el temor de Jehová. No juzgará según sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Entiendo yo en el nombre de Jesús esta palabra y el Espíritu Santo me hace entender que cuando el Espíritu de Dios vino sobre Cristo, lo equipó para cumplir su labor profética y como Mesías. Yo sé que el Espíritu de Dios está en estos momentos sobre cada uno de nosotros y sobre aquellos que no lo han entendido, ahora mismo se activa y están siendo equipados con esa labor en el nombre de Cristo para ser enviados y cumplir eso del Padre en sus vidas. Ahora, también fue equipado en ese momento por el Espíritu Santo para que fuera el siervo del Señor, como dice la palabra en Isaías 42, este es mi siervo, yo lo sostendré, este es mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, porque la palabra dice ahí, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces digo, primero que todo, el Espíritu Santo vino sobre Jesús para equiparlo con la función profética, para equiparlo como Mesías y para enviarle como siervo del Señor. Lo segundo que el Espíritu Santo puso sobre Jesús en ese momento fue para confirmar desde el cielo a los que estaban alrededor en él el papel como hijo de Dios. El Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Note usted, amado, que Jesús sabía, porque tenía comunión con el Padre, que Él era el único, el primero de muchos, Hijo de Dios. Tenemos que entender que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él nos equipa con autoridad y poder. Ahora, ¿quiénes escucharon esa voz? Podríamos decir que todos los que estaban ahí, podríamos decir que de pronto ninguno y que Jesús le comentó solamente a Juan. Pero lo que yo sí sé es que en esta mañana, en el nombre de Jesús,
los que están escuchando este mensaje, todos estamos entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Comprendamos algo importante. En aquella época, Hijo de Dios era llamado, por ejemplo, el rey, al rey que fuera preparado y escogido para dirigir al pueblo. Hijo de Dios, en los tiempos de Israel, se le colocó a estas personas, al Salvador de Israel en ese momento. Pero en este sentido, la palabra Hijo de Dios tenía una connotación especial, porque estaba hablando de el único Hijo del Padre, nacido de Dios. Es importante entender cómo nosotros, si somos personas que estamos llenas de la presencia de Dios y el Espíritu Santo está sobre nosotros, tenemos que escuchar que somos hijos de Dios. Hay muchas personas, muchos cristianos, muchos creyentes totalmente desconectados del Padre, que no entienden que son hijos de papá, que no entienden que hay una paternidad sobre ellos, que no comprenden que el Padre se complace, como dice la palabra, versículo 22, y vino y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, y le dijo, mi hijo eres tú, en ti tengo complacencia. Yo creo en esta mañana que el Señor está tomando a todos los que escuchan esta palabra como hijos de Dios. Los está tomando como hijos del Padre y se está desatando paternidad en el nombre de Jesús sobre nosotros, sobre los oyentes en esta mañana. Porque es importante que los cielos se abran. Y quiero que usted desate conmigo sobre su familia la paternidad del cielo, la paternidad del reino de los cielos, sobre sus hijos. Los hijos que no tienen un padre, los hijos que están sin cobertura, los hijos que no han entendido la voluntad de Dios. Yo creo en esta mañana en el nombre de Jesús que nuestras familias están siendo cubiertas con la paternidad del cielo, con la paternidad del Padre. La palabra dice que cuando Jesús viniera, Él haría que el corazón de los padres volviera al corazón de los hijos y el de los hijos a los padres. Es tan importante comprender que en este tiempo se debe desatar paternidad sobre nosotros. Ahora, lo digo en ese sentido porque viene entonces una parte fundamental. Entonces, a partir del versículo 23, dice Jesús al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Y a partir del versículo 24 hasta el 38 empieza a mencionar quiénes son sus padres. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. Solo quiero decir algo para finalizar con respecto a esto. Jesús fue Dios y es Dios, pero también hombre. Al final del versículo 38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. No importa la descendencia que tú tengas. No importa el pasado que tú tengas. No importa si tus padres, si tus abuelos, si tus bisabuelos, si tus tatarabuelos, si quien haya sido tu familia, haya generado sobre ti una carga que no te favorezca. Yo creo en esta mañana en el nombre de Jesús que así como Cristo tiene una familia, una genealogía, y así como tú y yo tenemos una genealogía, todos somos tomados y adoptados en Cristo Jesús como hijos de Dios. Sin importar la condición de donde vengamos, somos hijos de Dios. Somos hijos del Padre. Papá Dios nos tomó como sus hijos, nos adoptó como sus hijos. Al final, cuando lleguemos al cielo, ese será nuestro acceso al cielo, el que seamos hijos del Padre. Así que hoy creo que toda iniquidad que se haya levantado en contra de tu casa, de tu familia, se tiene que romper en el nombre de Jesús, sin importar de qué familia tú vengas. Si tus padres o tus abuelos no fueron de buen testimonio, yo creo que en esta mañana, en el nombre de Jesús, se está desatando una paternidad correcta, una adopción correcta, y la palabra dice, hijo de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, somos hijos del Padre. Y yo quiero que le des gracias al Señor porque tú y tu casa serán tomados, adoptados como hijos de Dios cuando tú y yo éramos huérfanos, cuando no teníamos un padre, cuando el cielo no estaba abierto para nosotros. Hoy se abren los cielos para nuestras vidas y se desata bendición sobre nuestros hogares. Nuestros hijos reciben al Padre y también se vuelven hijos de Dios y también se abren sobre ellos los cielos porque el Espíritu Santo está a su lado. Recibamos esta palabra en el nombre de Jesús, comprendiendo que Dios ha preparado todo para nuestra salvación en el nombre de Jesús. Oremos entonces y demos gloria al Señor por lo que hoy recibimos,
Padre, gracias por este tiempo te damos. Gracias por tu palabra, gracias por tu voluntad. Gracias porque hoy recibimos, mi Dios, este tiempo hermoso que tú nos has regalado. Hemos aprendido y hemos entendido, mi Dios, que tú tienes el control de todas las cosas. Comprendemos que tú nos tomas como hijos y nos aceptas y nos adoptas en Cristo Jesús. Hoy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria y la honra, mi Dios, porque nuestra vida está bajo tu voluntad. En tus manos somos hijos tuyos. El mensaje de salvación también llega a nuestra casa y somos salvos en tu nombre. Gracias, Cristo, por tomarnos como hijos. Amén y amén.